En el libro El olvido que seremos, Héctor Abad Faciolince dice de forma lapidaria que la violencia en Colombia no es ciega, ni insensata y mucho menos indiscriminada. Por el contrario, es tan metódica que si hacemos un retrato de las víctimas pasadas, podemos delinear el rostro de las futuras. Pero aunque la muerte y la violencia sean temas recurrentes en sus libros, al menos en los más conocidos, Héctor en realidad ha tratado de esquivar esa temática durante años. Nunca quise ser un escritor que escribiera sobre la violencia. De hecho, mis primeros libros yo intentaba que fueran libros risueños, que hicieran reír. Nadie se acuerda de ellos probablemente de mí. Su primera novela seguía la historia de un hombre rico y travieso. La segunda, llamada Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, incumple con la promesa del título. No es un tratado, no es de cocina y más que para mujeres tristes, está escrito para mujeres alegres. Estaba dedicado a mis hermanas y a mi mamá y al hecho de que nosotros pues también, o ellas, nos ayudaron a tramitar mucho el dolor en la alegría de la cocina y de las comidas familiares. Ese dolor del que habla no es otro que el del asesinato de su padre, el médico experto en salud pública Héctor Abad Gómez, a manos de paramilitares en agosto de 1987. Tenía 65 años y había dedicado su vida a defender los derechos de la salud, la vida digna y la educación. Ya en Angosta intenté contar la historia de mi papá a través de la ficción con un tal doctor Burgos, pero yo siempre tenía la espina pues clavada de contar la historia de mi papá tal como había sido. Esa es la historia que conmovió a tantos en El olvido que seremos, primero en forma de libro y años más tarde como una película aclamada en Colombia y en el mundo. Yo siempre he dicho que yo escribo con la voz de mis hermanas por dentro, que si a mí mis libros no me suenan como hablan mis hermanas, como hablaba mi mamá, a mí no me suenan auténticos. Fueron ellas las que me ayudaron a terminar ese libro, que yo lo escribí como una obligación. Esa obligación, o mejor, esa urgencia de contar la historia de su papá, nació de la necesidad de liberar la inmensa tristeza que dejó su muerte, pero también de una forma de hablar del dolor que miles de familias, al igual que la suya, han tenido que soportar a causa de la violencia. El asesinato injusto de una persona que no se merece la muerte y mucho menos una muerte violenta. Era una experiencia de muchísimos colombianos que entonces se vieron reflejados en esa historia, que yo no escribí para sanarme, sino para contar la historia de mi papá, pero que cuando ya estuvo escrita sí me sirvió mucho para no tener presente siempre en mi cabeza la obligación de recordar o el rencor. Por eso, aunque lo anhelaba con todas sus fuerzas, Héctor no pudo apartar de sus libros la sombra de la violencia, tampoco la de la muerte o el dolor que lo han acompañado con más frecuencia de la que hubiera querido, tanto antes como después del asesinato de su padre. Yo no soy un activista, me toca porque no soporto lo que pasa en el mundo, porque me parece a veces insoportable, pero no porque yo sea ese tipo de escritor. Y porque él mismo, al igual que su papá, estuvo muy cerca de morir a causa de la violencia, solo que esta vez no fue en Colombia, sino en Ucrania, en medio de una guerra brutal que ha cobrado miles de vidas. En este episodio, Héctor Abad Faciolince cuenta cómo ha conjurado los grandes duelos de su vida a través de la escritura y cómo logró atravesar las heridas que le dejaron, desde la depresión hasta el estrés postraumático. Soy María Elvira Arango y esto es ¡Qué locura!, un podcast sobre salud mental para hablar de lo que no se habla. Este es Un lugar seguro. Varios años antes del asesinato de su papá, Héctor y su familia tuvieron que enfrentar dos pérdidas muy profundas. La primera fue la de su hermana Marta. Yo lo recuerdo muy bien porque yo tenía unos 13 años, estaba empezando la adolescencia, cuando mi papá nos dijo que Marta tenía una enfermedad, que tenía cáncer,
Yo me acuerdo que yo dije, entonces se va a morir, y él se puso muy bravo y dijo, yo no he dicho eso, la vamos a llevar a Estados Unidos y vamos a luchar para que no se muera, pero yo pues creo que él pensaba lo mismo que yo. Como recuerda Héctor, Marta lograba reunir a toda la familia alrededor de la guitarra, el violín y su humor implacable. Tenía el don de levantarle el ánimo a cualquiera, con un chiste o con una canción. Por eso la noticia de su cáncer causó tanto dolor. Y luego pues ver cómo ella se iba deteriorando ya en la casa poco a poco hasta su muerte, y después de su muerte ver la tristeza y la desesperación de mi papá y mi mamá y la transformación de una casa muy feliz en una casa muy lúgubre, al menos durante un tiempo, fue muy, muy duro. Ese duelo tan difícil y sobre todo tan prematuro dejó a Héctor en una especie de letargo, del que salió, entre otras cosas, gracias a su mamá. Fue en realidad mi mamá que siempre tuvo la capacidad de sufrir intensamente, pero también de recuperarse rápidamente y como llevarnos a todos por el camino de la vida y del futuro. Yo creo que le debemos a la salud mental de mi mamá, a su capacidad de recuperación. Mi mamá era huérfana de padre. Yo no sé, los huérfanos tienen como algo por dentro, como una fortaleza. Aunque esa tristeza es como una nube negra que puede volver en cualquier momento, el ejemplo de sus papás resultó clave para aprender a transformarla en fuerza, especialmente a través de las letras. Mi papá también escribía sobre eso. Escribió un artículo muy largo sobre la niña que se convirtió en leyenda, de alguna manera. También yo vi que las tristezas se podían tramitar escribiéndolas, así fuera ilusiones o mentiras, pues porque mi hermana no había sido nunca una leyenda. La escritura empezó a convertirse en una forma de procesar la ausencia, de darle un sentido a la pérdida. Pero apenas un año después, otra gran pérdida volvió a sacudirle la vida. Un año después de la muerte de mi hermana de cáncer, mi mejor amigo con el que yo escribía poesías, Daniel Echavarría, se suicidó, se pegó un tiro cuando yo tenía 15 o casi 16 y él tenía casi 18, él se suicidó, y eso fue otro golpe muy, muy fuerte para mí. Ese lo tuve que tramitar más bien solo y en silencio, y ahí resolví yo, que había empezado escribiendo poesías, abandonar para siempre la poesía. En muchos sentidos es distinto enfrentar la muerte por enfermedad que por suicidio. No solo por el impacto repentino y el desconcierto que genera, sino porque deja una estela de preguntas muy difíciles de responder. El suicidio además deja una sensación de culpa muy horrible. Yo era muy amigo de la familia de Daniel, lo sigo siendo, eran unos vecinos, pero son de las muertes más difíciles de procesar porque, no sé, yo llevaba como unas semanas o quizá algunos meses sin verme mucho con Daniel y yo sentía que lo había abandonado, que lo había dejado solo. Entonces eso también me afectó mucho. Me hizo pensar que escribir poesía era muy peligroso porque uno estaba como siempre muy en contacto con pensamientos de muerte o pensamientos como de sensibilidad exacerbada. Los poetas son como, no sé, son como antenas que perciben todos los dolores del mundo muchas veces, las alegrías también, y eso me pareció espantoso. Pero como siempre ocurre, la vida siguió su curso. Con las ausencias de su hermana primero y su amigo después, Héctor atravesó la adolescencia y poco a poco se fue reconciliando con la poesía, aunque su gran deseo era escribir novelas. Persiguiendo ese sueño justamente, se fue a vivir a Italia para estudiar lengua y literatura. Tuvo una hija y la marea parecía por fin haberse aquietado. Hasta que empezaron a llegar noticias alarmantes desde Colombia relacionadas con su papá. Pues él era candidato a la alcaldía de Medellín, era la primera elección popular de alcaldes, pero era sobre todo el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y había denunciado muchos crímenes, los crímenes de la Unión Patriótica. Una semana antes habían asesinado a un senador, Pedro Luis Valencia, de la Unión Patriótica.
Héctor Abad Gómez, su padre, denunciaba estos hechos en las columnas que escribía para distintos diarios del país. Pero también fundó el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, donde señalaba las desapariciones forzadas y la necesidad de justicia. Para él el secuestro era un crimen completamente imperdonable. En fin, él se dedicaba a eso y a la campaña de la alcaldía, y nosotros de algún modo creo que no nos dimos bien cuenta del riesgo que él estaba corriendo y no hicimos lo que debimos haber hecho, de tratar de que él se fuera, que se protegiera de alguna manera cuando él salió en las listas de las personas que iban a matar. Y eso también deja como un rastro de amargura. El 25 de agosto de 1987, cuando se dirigía al velorio de Luis Fernando Vélez, un abogado y amigo, un par de sicarios asesinaron a Héctor Abad Gómez. Su crimen generó una profunda indignación nacional y muchos lloraron su muerte. Héctor quedó devastado y nuevamente sintió que se hundía en ese ciclo trágico de la muerte y el dolor. En diciembre, después de un acto que hubo en el Consejo de Medellín, como sobre los asesinatos, en el que hablamos varias personas, después empezaron a matar a la gente que habló en ese acto. Y yo recibí una llamada donde me decían que si quería que me pasara lo mismo que a mi papá. Y ahí fue cuando yo decidí, y con la ayuda de mis hermanas y de mi mamá, irme para Italia, donde yo ya había estudiado, donde tenía contactos. Héctor reconoce que, a diferencia de tantas otras personas que se vieron forzadas a salir del país, el suyo no fue un exilio traumático. Conocía el idioma, tenía a su familia y también la posibilidad de empezar su carrera como escritor. Pero sí fue especialmente difícil vivir el duelo por su papá a tantos kilómetros de distancia de sus hermanas y de su mamá. Me acuerdo que vendimos el carro de mi papá, que era un Mazda rojo, y ellas me dieron la plata del carro de mi papá, y yo pues con esa plata me fui. Y ahí pues el trámite del duelo fue más, creo yo, con el silencio, porque yo quería educar a mis hijos de la misma manera que me habían educado a mí en la casa. Aunque quiso evitarlo por todos los medios, fue imposible no sentir rencor contra el país que dejaba atrás. No quería sentir esa rabia, sobre todo porque a su papá le enfurecía que hablaran mal de Colombia. Y hacerlo después del asesinato, creía Héctor, era como defraudar su memoria. Sí, había mucho resentimiento con Colombia, precisamente porque yo una vez había dicho en la mesa del comedor, este es un país de mierda, cuando habían matado más gente, y mi papá se había enfurecido cuando yo dije eso. Dijo, este no es un país de mierda, pero cuando a él lo matan, a mí me da como la impresión de que este sí es un país de mierda. Yo lo que decido es, me voy para Italia y me vuelvo italiano, y no vuelvo nunca a este país. Yo como que traté de romper con Colombia, traté de irme del todo, y ese era como mi plan. Pero no lo logró. Los lazos con Colombia siguieron siendo fuertes, no solo por su familia y por la memoria de su padre, sino también por las historias de tantas otras personas que tuvieron que dejar el país para salvar sus vidas. Lo que sí ocurrió es que, de alguna forma, el duelo por su papá volvió a poner sobre la mesa las historias de su hermana y de su amigo Daniel. La muerte por enfermedad de un joven, que es una cosa que uno rechaza horriblemente, porque una niña de 15 o 16 años que se nos muera es como inaceptable. La muerte por suicidio, con toda una vida por delante, y la muerte por violencia. Digamos que ahí se conjugan como los tres tipos de muerte, yo diría que más inaceptables. También en este caso uno nunca se recupera del todo, uno queda otra vez, pues tanto con lo de mi hermana como con esta violencia de mi papá, uno queda con una herida permanente, uno trata de vivir y trata de ser una persona normal y una persona que convive con su tristeza o con sus angustias o con sus decepciones de la manera más funcional posible. Pero el trauma sigue y el trauma no se muere. A Héctor le diagnosticaron depresión después del asesinato de su padre. Tomó medicamentos
y trató de refugiarse en la carrera de escritor que recién empezaba, pero nuevamente la figura clave para seguir adelante fue su mamá. No había internet todavía, pero había cartas. Mi mamá me escribía una carta cada semana. Otra vez ella fue, digamos, la figura central que mantuvo unida a la familia. Después de haber sufrido intensamente, quizá como nadie, el asesinato de mi papá, mi mamá tenía esa capacidad a la que después le pusieron el nombre de resiliencia. Era como de recuperar la forma anterior. Digamos que todos en la casa más o menos quedamos de psiquiatra. Yo creo que todos fuimos al psiquiatra. Una de mis hermanas, y esto lo puedo contar porque ella ya lo ha contado, yo eso no lo cuento en El olvido que seremos, pero una de mis hermanas, la segunda, Clara, estuvo tan mal que ella literalmente, como se dice, pues, se enloqueció. Y pasaron casi 20 años para que Héctor pudiera finalmente exorcizar el dolor del asesinato de su padre en El olvido que seremos. Y como él mismo lo dice, sirvió también para poner sobre la mesa las historias de muchas otras familias que perdieron papás, mamás, hermanos o hijos en esta guerra que todavía no termina. Yo creo que este es un país enfermo. Hay un libro muy bueno de un amigo mío, Mauricio García Villegas, de las emociones tristes que dominan en Colombia y en general en América Latina, y tienen mucho que ver con la violencia, con la humillación, con el desdén, con la exclusión, con la pobreza. Y cuando se mezclan violencia, pobreza, humillación, exclusión, pues emociones tristes como el rencor, como el resentimiento, como la ira, pues son mucho más comunes. Y yo sí creo que en Colombia tenemos tantas heridas de tanta gente, de tantos miles y miles de personas, que esta se manifiesta de muchas maneras en el tipo de sociedad que tenemos. Después de publicar El olvido que seremos en el 2006, llegaron otros libros y otros temas. Héctor pensó que por fin podía dejar atrás la urgencia de escribir sobre la violencia, pero entonces la muerte volvió a cruzarse en su camino. Yo pues no sabía nada de Ucrania, en realidad antes de empezar a tener contacto con mis traductoras al ucraniano, me llevó a una feria del libro a Kiev y ahí ellos me convencieron de que fuéramos más cerca del frente. Ellos de algún modo invitaron también a Victoria, que no pensaba ir. Héctor se refiere a Victoria Amelina, una novelista ucraniana que también planeaba hacer presencia en la Feria del Libro de Kiev. Habíamos estado esos 2 días cerca del frente de guerra, viendo los horrores de la guerra, viendo la destrucción de hospitales, de escuelas, de gente, de ciudades, de iglesias, de todo lo que quieras, pero no habíamos sentido en ningún momento, como por insensatos tal vez, no habíamos sentido la cercanía de la guerra. Nos echaron una vez de una bomba de gasolina, porque nos dijeron esta bomba a la que siempre viene Zelensky es un objetivo militar ruso, pero tampoco ahí habíamos sentido el miedo y habíamos pedido o estábamos pidiendo pizzas. Sergio y yo íbamos a brindar con un whisky que yo le había llevado de contrabando porque había ley seca, teníamos que apurarnos porque además había toque de queda y en ese momento pues yo no sabía qué era, yo sentí que algo subió del fondo de la tierra. Minutos antes, como en una especie de ruleta rusa, todos en la mesa se habían movido un puesto hacia la derecha. Entre las charlas y las ganas de terminar una pizza, de repente cayó un misil. El ejército ruso había apuntado directamente contra ese local. Yo no sabía qué había pasado, lo que sí sentí es que nos habían matado. Lo último que yo pensé al caer es nos mataron. Y bueno, ya cuando me levanté, que estaba como manchado de tierra, agua, sangre, pero que no eran mías, nada, la única que no respondía era Victoria y ya nunca más recuperó la conciencia. Los rusos dijeron que en el segundo nivel de la pizzería funcionaba una oficina de la OTAN. Pero como cuenta Héctor, ese local era de un solo piso. Era un sencillo restaurante de barrio. Hubo varios muertos, además de Victoria, esa tarde. Haber salido con vida es un auténtico milagro.
Y yo me alejé de ahí porque sabía que los rusos tiran 2 bombas en el mismo sitio, que se llama en inglés double tap, y que a los pocos minutos ellos suelen tirar una segunda bomba como para rematar a los heridos o a los que están socorriendo a la gente. Y de hecho, cuando yo me alejaba, cayó otro misil cerca de ahí que afortunadamente no dio en el blanco. Pero Sergio y Catalina y Dima se quedaron con victoria, yo no, porque yo nunca he sido un valiente, soy todo lo contrario. Yo me salí corriendo de ahí como un zombie. De ese viaje y del dolor por la muerte de Amelina, a quien apenas conoció pero hoy siente como una amiga, nació Ahora y es la hora, un relato en el que Héctor se sumerge en la muerte y en el sinsentido de la guerra, esa fuerza oscura que, como él mismo describe, funciona como un agujero negro capaz de engullir vidas enteras, como si fueran simples átomos. En este nuevo libro, entrelaza la crónica del hecho traumático con profundas reflexiones sobre la vida, la muerte, el azar, la culpa del sobreviviente, la violencia y la condición humana, y surge del imperativo de dar voz a quienes fueron silenciados, especialmente Victoria y otras víctimas civiles de la guerra. Mis hermanas naturalmente piensan que mi mamá o mi papá me protegieron desde el cielo. Yo no tengo ese consuelo sobrenatural. Yo creo que me salvé de chiripa, pero sí, claro, estuve muy mal. Tenía sueños donde había explosiones, no lograba escribir lo que quería escribir. Mi esposa y mis hijos también quedaron muy afectados, muy tristes con lo que había pasado. Aunque después del atentado no se lo diagnosticaron formalmente, Héctor experimentó los síntomas clásicos del estrés postraumático y la depresión. Tomé antidepresivos, algunos antidepresivos me hicieron sentir peor, me tiraron a la cama y eso a mí nunca me había pasado, que yo no quisiera levantarme. Uno de los reclamos muy justos que me hicieron mis hijos cuando casi me matan en Ucrania es: pero no te das cuenta de que nos hubieras dejado a nosotros tan locos como quedaron ustedes, las tías y tú, es decir, mis hermanas y yo. Porque nosotros pues a ratos todos parecemos cuerdos, pero a ratos también todos parecemos un poco rayados de por vida. Tal y como pasó con el asesinato de su papá, Héctor sintió que esta experiencia tan traumática debía contarla en un libro para tratar de liberarse del dolor. Escribirlo fue muy difícil, pero haberlo escrito es como dejarlo atrás, aunque al mismo tiempo no lo deja uno nunca atrás. Pero haberlo escrito es como si me diera la oportunidad de poderlo olvidar, de poder seguir adelante. Lo que a mí más me había impresionado, o por lo menos tanto como el asesinato de Victoria frente a nosotros, era la muerte de 2 gemelas de 14 años frente a su padre y el padre que sobrevive, que me parece lo peor. Hablábamos al principio de la muerte de un hijo, y si te matan a tus 2 hijas únicas, gemelas de 14 años, y tú sobrevives, yo me imaginaba a ese padre como la peor situación posible. En ese mismo libro, dice Héctor, la inmortalidad debió inventársela un padre que perdió a su hijo, porque solo alguien atravesado por un dolor tan descomunal podría haber imaginado que la vida no se apaga del todo, que de alguna forma persiste en otro lugar. La idea de que los muertos permanecen se convierte en una especie de consuelo frente a lo insoportable, una manera de seguir conversando con ellos aunque ya no estén. En el fondo, la inmortalidad no sería más que eso, la resistencia del amor frente al olvido, la memoria como último refugio contra la muerte, el olvido que seremos. Y les digo a mis editoras: yo ya no puedo trabajar más, ya no voy a pensar más ni en Ucrania, ni en Gaza, ni voy a mirar hacia atrás. Este es el libro que pude escribir, ayúdenme. Por fortuna, no solo recibió la ayuda necesaria para darle forma final a su libro, sino también una noticia que en muchos sentidos lo devolvió a la vida. Héctor iba a ser abuelo. Mi hija me dijo: estoy esperando mellizos, y son mis primeros nietos. Y yo estaba como con unas locuras medio místicas. Entonces, en esa locura mística, pues yo sentía como si esas gemelas de alguna manera hubieran reencarnado en mi historia. Ese impulso nuevo lo llevó a recuperar la esperanza,
a reconciliarse con la idea de futuro y a sentir que a pesar de la pérdida, la vida encontraba siempre la manera de renovarse. Y entonces cuando tú me preguntas cómo estoy bien, estoy volcado hacia el futuro y hacia la vida. Espero no tener nunca más experiencias como las que me han tocado. No quiero escribir sobre muertes. Tampoco sobre cáncer, o padres buenos a los que asesinan, y mucho menos sobre hijos huérfanos. De eso, dice Héctor, ya se ha escrito demasiado. Y aunque esas heridas lo acompañan, no quiere que definan por completo ni su voz como escritor, ni su ánimo, ni sus días. Uno se hunde, pero si tiene la suerte de haber tenido unos padres optimistas como mi papá, o que se recuperaban como mi mamá, y que confían en la vida y en que vienen cosas mejores, uno puede salir adelante si tiene esos recursos. Ojalá mucha gente en Colombia, y los que tienen dificultades por sus experiencias con la propia psicología y con la propia mente, pues encuentren un camino para seguir. Casi siempre es difícil encontrar unidad en las cifras sobre el conflicto en Colombia, pero los informes más recientes dicen que cerca del 30% de las víctimas han mostrado síntomas de ansiedad, de depresión y de estrés postraumático. Se habla de síntomas porque en la gran mayoría de los casos es imposible llegar hasta los rincones más afectados para hacer diagnóstico completo. Pero aún así, como dice la Comisión de la Verdad en su informe final, poco a poco la vida se va tejiendo de nuevo. En muchas comunidades han optado por el arte como una forma de curar las heridas. Algunos pintan, otros cantan y otros, como Héctor, escriben. Aunque él, por supuesto, reconoce que su historia está muy alejada de la tragedia que muchos enfrentaron y aún tratan de sobrevivir, sí lo une a ellos ese deseo intenso de pasar la página. Digamos, yo sabía que tenía que escribir la historia de mi papá y por eso no podía olvidarla. Probablemente por eso también se llama El olvido que seremos. Haberla escrita me quitó de adentro la necesidad de recordarla y cualquier tipo de rencor o de resentimiento. En este caso, ya por mi edad y por otros motivos, yo no podía esperar a que esta experiencia pasara y se me fuera olvidando, porque entonces no iba a ser capaz de darle voz a Victoria. Lo que dice Héctor suena como una súplica sencilla, pero también como una declaración profunda. Después de tanto dolor, lo único que anhela es una vida común, sin más pruebas, sin más duelos que lo obliguen a escribir para sobrevivir. Ya ha tenido suficiente de pérdidas y de heridas. Lo que anhela ahora es una existencia tranquila, sin el peso de la tragedia como una compañía constante. Más que buscar grandes gestas o una vida marcada por lo extraordinario, Héctor confiesa que lo único que quiere ahora es un espacio para la serenidad, leer sin prisa, escribir sin que lo empuje el dolor, acompañar a sus hijos y a sus nietos y dejar que los días pasen sin la amenaza de una nueva pérdida. Tal vez esa, después de todo, sea su forma más íntima de resistir, defender la calma como un derecho después de haber vivido tanto desgarro. Hay vidas mucho peores que esta, mucho más duras que esta, y vidas que no se recuperan. Yo por ahora me puedo recuperar y espero no tener que experiencias más de este tipo. Ya, suficiente, no quiero una vida interesante. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de Silvia Santamaría, la no ficción Boombox y mía. Este guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Gracias por apoyar este proyecto, también a TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Recuerde que hablar nos hace bien. Consulte e infórmese sobre salud mental en porquequieroestarbien.com, el programa que acompaña a miles de personas.